Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. ¿Qué es esto? ¿Eres tú, cretino plebeyo? ¿Cómo te atreves a mostrar tu miserable cara en mi presencia? Semejante imprudencia es digna de fascinación más allá del asombro. Tras marcharse del refugio que había sido transformado en un hospital de campaña, Subaru se dirigió al próximo siguiendo las palabras de Otto. En comparación al refugio anterior, este era bastante más pequeño. Si el refugio anterior era como del tamaño de un estacionamiento de un centro comercial, este era a lo mucho del tamaño de un aparcamiento de bicicletas. Inmediatamente después de tener la vaga impresión de que su propósito, aunque fuera un refugio, era probablemente diferente, la mujer de rojo, quien se había instalado en la entrada del edificio, le habló a Subaru. El nombre de aquella mujer era Priscilla Varielle. Entre las candidatas de la selección real que se reunieron en la ciudad, ella era la que carecía completamente de una actitud cooperativa. Aún así, era indudablemente una aliada confiable en esta situación. Sumado a eso, fue Priscilla quien estuvo a cargo de aquella psicópata, Sirius, la arzobispa de la ira. Que hubiera sido capaz de destruir esa amenaza de manera tan espléndida y regresar a ilesa, era un resultado digno de ser alabado. Subaru dijo, que no te guste mi cara es una subjetividad tuya, así que está bien, por ahora, felicitaciones por el trabajo de ambas. Me alivia que hayan regresado a salvo. No te estoy adulando. Priscilla dijo, mi subjetividad personal es el sentido estético que más hay que respetar en el mundo. Ni siquiera vale la pena evaluar lo que tiene que decir un cretino como tú. Bueno, está bien. Sin embargo, no hay palabras que puedas decir en defensa de tu ceguera al decir, a salvo, al verme. Subaru dijo, ¿Estás herida o algo? Priscilla estaba abanicándose sentada en una silla en la entrada del refugio. Observando sus extremidades superiores e inferiores, no podía encontrarse ninguna lesión o algo por el estilo. No se trataba de si estaba herida o no. La piel blanca de Priscilla no tenía ningún rasguño, incluso el vestido que llevaba estaba intacto, no tenía una partícula de polvo o suciedad. Si hubiera alguna diferencia entre el antes y el después de la batalla, sería respecto a su accesorio para el cuello y que su cabello se había soltado. Emilia dijo, tu collar y tu pinza para el cabello. ¿Los perdiste en algún lado? Priscilla dijo, así que incluso un plebeyo con un ojo tan indiferente se daría cuenta de ello si es una mujer. Aunque no me gusta esa forma grosera de llamarlo collar. Parece traer resentimiento. Emilia dijo, ¿en serio, no estás a salvo, por lo de tus accesorios? Ante las ingenuas e inocentes palabras de Emilia, Priscilla resopló en respuesta. Ciertamente, había perdido su lujoso collar con gemas incrustadas, así como la horquilla que mantenía su cabello naranja en su lugar. El aroma de su encanto aumentó cuando se soltó el cabello que normalmente se mantenía en su lugar. ¡Qué mujer tan pecadora! Para empezar, el radiante brillo que emanaba Priscilla era más como la de una flor venenosa. Si te acercabas demasiado, terminarías siendo punzado. Subaru dijo, no me apetece que me puncen. ¿Por qué te molestas en quedarte en este refugio? No pensé que tuvieras una personalidad tan admirable como para ofrecerte como voluntaria a hacer guardia. Priscilla dijo, tonterías. Yo no debería hacer este tipo de trabajos característicos de los plebeyos. No es mi intención estar en un lugar como este, pero no puedo permitir que otros miren mi sentido de la belleza ahora. Así que evité la mirada del público como un compromiso. Además, Al insistió. Subaru dijo, creo que él lo negaría de inmediato si estuviera aquí. Mientras imaginaba esos exagerados movimientos de negación del casco de metal, Subaru dirigió su mirada hacia la entrada del refugio. No vio al casco de metal, pero oyó que estaba en el refugio.
En otras palabras, no estaba fuera, sino dentro del edificio, junto a la arzobispa del pecado. Subaru dijo, ¿Al está vigilando dentro? Priscila dijo, exacto. No sabemos qué maldad podría surgir si la dejamos en paz. De ahí que Al esté vigilándola. Tratándose de él, debería hacer un buen trabajo. Subaru dijo, ¿así que crees que él no intentaría asesinarla? Eso es inesperado. Priscila dijo, él puede hacerlo si quiere. No voy a detenerlo. Luciendo como si se hubiera aburrido de responderle, Priscila bostezó mientras cubría su boca con su abanico. Esa parecía ser su forma de expresar indiferencia a la pregunta de Subaru. Ella no tenía intención de detenerlo si entraba al edificio. Subaru miró hacia la entrada del refugio y colocó su mano sobre el pecho, donde los latidos de su corazón se habían acelerado un poco. Emilia dijo, Subaru, si tienes miedo de entrar, no es necesario que te fuerces a hacerlo. Beatriz dijo, ciertamente, de hecho. No creo que obtengamos algo de eso, supongo. Emilia y Beatriz expresaron sus gentiles opiniones hacia Subaru, quien se había detenido en seco. Sentía que quería dejarse mimar por sus preocupaciones. Sin embargo, tan pronto como ese pensamiento cruzó su mente, notó la cruel mirada de Priscila mirándolo por el rabillo del ojo. Era una mirada que consideraba la indecisión y todas las dudas de Subaru como una aburrida farsa. Tanto si avanzaba como si retrocedía, la evaluación de Priscila de Subaru probablemente no cambiaría. A Subaru, a quien despiadadamente le había dado la evaluación más baja, eso no le importaba. A él no le importaba, pero lamentaba que las dos que estaban con él también hubieran sido evaluadas de esa manera. Subaru dijo, voy a entrar. En cualquier caso, no es un problema del que tenga que escapar. Subaru tomó una decisión y ninguna de ellas dio una opinión a favor o en contra. Solo siguieron a su lado, respetando su decisión. Entonces, con ambas acompañándolo, Subaru colocó un pie en el oscuro refugio. Priscila ya no los observaba más de espaldas. Es propio de ella, pensó Subaru. Con el reseco sonido de sus pasos, se adentraron en el edificio de piedra. Pronto pudieron ver el final del pasaje, y delante del camino que giraba a la izquierda. Aldebarán dijo, ¿eres tú, colega? Escuché la voz de la princesa, así que supuse que estaba hablando con alguien. Agazapado en el pasillo y llevando su espada del dragón azul en el hombro, el hombre con casco de metal, Al, los estaba esperando. Cuando vio a Subaru y a los demás dirigiéndose hacia él, dirigió su atención a Emilia. Aldebarán dijo, oh, parece que la señorita también se encuentra estupendamente. Buen trabajo, colega. Subaru dijo, es porque el bienestar de Emilia Tan era mi requisito mínimo para la victoria. Además, con respecto a ti, he oído que te has encontrado con muchos problemas. Las irracionalidades de Priscila en particular fueron una locura. Aldebarán dijo, sí, totalmente. Naturalmente, yo también me preguntaba qué estaba pasando con ella esta vez. Bueno, no, casi siempre me pregunto qué pasa, así que no tengo poder de persuasión. Emilia dijo, pero no parece que eso te disguste. Al, quien había refunfuñado algo así como una queja sobre su líder Priscila, fue golpeado de frente por las inocentes palabras de Emilia. No podía ver lo que estaba oculto detrás del casco, pero ella tuvo la impresión de que los labios de Al adoptaron forma de V invertida. En la práctica, era un hombre que Priscila siempre arrastraba a todas partes y, a pesar de eso, todavía quería ser su sirviente. Subaru supuso que tenían una relación que los demás no podrían entender. Por un momento, Al torció su cuello en un ambiente que se sentía como si éste lo hubiera devorado, golpeó su hombro con el borde de su espada del dragón azul y abruptamente dirigió su mirada hacia la parte de atrás del pasillo. Aldebarán dijo, no tiene mucho sentido preguntarlo dado que ustedes han venido hasta aquí, pero... ¿Vinieron para hablar con la arzobispa del pecado? Beatriz dijo, ¿crees que hay otro propósito, supongo? Es imposible que el grupo de Betty se molestara en venir a perder el tiempo hablando con el guardia, de hecho. Aldebarán dijo, esta niña sí que es mordaz, ¿eh? No te pongas tan nerviosa, Beaco. No es así.
En vista de la fría y aguda mirada de Beatriz, Al negó deliberadamente con la cabeza. Beatriz parecía estar a punto de agarrarlo aún a pesar de su diferencia de estatura, pero Subaru la mantuvo a raya y miró a Al, quien había iniciado esta provocación innecesaria. Subaru dijo, entiendo más o menos por qué estás disgustado, pero por favor, no la provoques. Beako, tú también, no caigas en algo como esto. Lídialo con la dignidad de un adulto. Beatriz dijo, Betty solo permite que Subaru me llame de esa manera, supongo. La próxima vez que me llames así, lo que te espera es un terrible y extremo castigo, de hecho. Aldebarán dijo, está bien, lo entiendo. No se puede ser más fría. Mientras hablaba, Al se movió a un lado del pasillo y les dio paso. Cuando se adentraron más en el pasillo, divisaron una puerta delante de ellos. Seguramente la arzobispa del pecado estaba encerrada allí. De repente, Subaru sintió hormigueos en la parte posterior del cuello y empezó a soltar quejidos por la tensión que le provocaba. Aldebarán dijo, la arzobispa del pecado se encuentra al fondo. Está bien retenida para que no pueda cometer maldades, así que, por ahora, no creo que esto termine en una matanza. También, te daré un solo consejo. Subaru dijo, ¿consejo? Aldebarán dijo, colega, la señorita y también ese espíritu. Sería mejor que regresaran a casa sin hablar con ella. Nada bueno puede salir si terminan involucrándose. Solo olvídenlo y vuelvan. Subaru dijo, es imposible que hagamos eso. Bajando el tono de su voz, expresó su opinión seriamente. Negando esas palabras con un movimiento de cabeza, Subaru respondió que no podía hacerlo y rechazó su sugerencia. Me lo imaginaba, dijo Aldebarán, y luego soltó un suspiro. Diga lo que diga, creo que nunca consigo tener mucha credibilidad. Esta vez, mi comportamiento estuvo mal, no tengo ninguna excusa para eso. Subaru dijo, no es por eso. Bueno, es cierto que no cooperaste, pero eso no significa que no te escucharé. No te confundas. Teniendo en cuenta las terribles palabras de autocastigo de Al, Subaru señaló la puerta al final del pasillo. El deber que tenía con la persona que estaba dentro era un problema solo de Subaru. Habiendo transmitido sus intenciones, Al se sentó con un plunk. Y mientras señalaba la puerta al final del pasillo con la cabeza. Aldebarán dijo, no dejes de ser tú mismo mientras le hables, Subaru dijo, entendido, no dudes en ayudarme si algo sucede. Aldebarán dijo, si eso llegara a pasar, enviaría a la princesa, así que pase lo que pase, ella los enviará directo al paraíso. Tras una conversación de último minuto, Subaru y los demás se despidieron de Al y se dirigieron hacia la puerta que conducía a la habitación cerrada. De ella emanaba algo que les hizo sentir una extraña sensación de opresión en el ambiente. Habiendo llegado hasta aquí, aunque lo estaba intentando, no podía evitar aquella sensación. Así que, con determinación, Subaru agarró el pomo de la puerta y la abrió con fuerza. Era una habitación estrecha en la que el aire que fluía olía a polvo. Su fuente de luz era pequeña y tenue, incluso para un refugio, de hecho, apenas podía considerarse uno. Era una habitación tan estrecha que a lo mucho podría caber 5 o 6 personas en ella. Si se llenara a tope, la falta de aire se sentiría con facilidad. Y en medio de esa habitación. Ajá. Así que viniste, querido. Lamento los inconvenientes. Gracias. Encima de una vieja silla, con su cuerpo completamente atado por cadenas, estaba aquella psicópata. Sirius los estaba esperando. Capítulo 76. Conversando con Sirius. La arzobispa del pecado de la ira, una psicópata vendada que afirmaba ser la esposa del chiflado, Pereza. Sirius Romani Conti tenía su cuerpo atado con las cadenas que usó como armas y había sido encerrada en una habitación del refugio. Era incapaz de moverse. Sirius dijo, estaba aburrida porque nadie venía, ni se acercaban. Pero ellas fueron a buscarte, mi amor. Gracias, y perdón. Parece que nos hemos podido reunir felizmente gracias a todos, aunque también haya venido gente a importunarnos. Al ver a Subaru entrando en la habitación,
La voz de Sirius se alzó en un saludo. Sin embargo, sus últimas palabras cargaban una intensa furia hacia Emilia y Beatriz. Como de costumbre, Sirius parecía creer que Subaru era un cuerpo poseído por Betelgeuse o algo así. Aunque, naturalmente, cualquier persona rechazaría semejante reconocimiento. Subaru se encogió de hombros para esconder lo abrumado que estaba por la intensa mirada de esa psicópata que había perdido la cabeza en sus delirios, y procedió a hablar. Subaru dijo, pareces muy tranquila para alguien que ha sido capturada. No sé si Priscilla decidió hacerlo por algún capricho suyo, pero puedes estar segura de que no te dejaremos ir indemne. Sirius dijo, aunque digas eso, tampoco pueden librarse de mí tan fácilmente, ¿cierto? Gracias. Sé que te preocupas por mi bienestar. Pero lo siento. Te tomaste la molestia de preocuparte, pero no le veo el sentido. Así que es eso, no es cierto. Sirius interpretó la amenaza de Subaru como algo positivo. La psicópata mantuvo su postura en la silla y su agrietada voz solo tembló un poco. Sirius dijo, mientras exista amor en el corazón de todos para pensar y querer a otros, no podrán rechazarme. Eso aplica incluso a esa chiquilla orgullosa. Subaru dijo, tu autoridad no debió funcionar con Priscilla y Liliana. No es como si no existiera nadie incapaz de lastimarte. Sirius dijo, pero ellas no son tú. Cualquier cosa que no provenga de tu persona, sin importar lo que sea, no tiene sentido para mí. Gracias, ¿me perdonas? Él apretó sus dientes ante Sirius, que había relajado sus labios cubiertos por vendajes hasta sonreír. Parecía que una conversación se llevaba a cabo, pero, en realidad, no había entendimiento mutuo entre ambos. Los firmes valores dentro de Sirius no aceptaban ni siquiera un mínimo de estímulo externo. Cuanto más lo intentaba Subaru, más le chocaba. Beatriz dijo, Subaru, es inútil, de hecho. No tiene sentido esperar emociones humanas como remordimiento o empatía en personas como ella, supongo. Esta gente no es nada más que malévola, de hecho. Sirius dijo, espíritu con la forma de chica, no te acerques a mi adorado Betelgeuse. Cuando Beatriz tiró de la manga de Subaru, que seguía apretando sus dientes, Sirius inmediatamente adoptó una actitud sombría. Beatriz resopló por su pequeña nariz ante las palabras de la psicópata, acercando más a Subaru hacia ella tirando de su brazo. Beatriz dijo, lo siento por ti, supongo. Pero Betty le pertenece a Subaru, me necesitaban aquí, y aquí estoy. No llames a Subaru con ese asqueroso nombre, de hecho. Tú ni siquiera conoces el verdadero significado de poseer ese nombre. Sirius dijo, no te emociones, mocosa. Junto a esa persona soy yo quien se acurruca, en cuerpo y alma. No te atrevas a dirigir tu errada y arbitraria devoción hacia esa persona. Le prenderé fuego a tu trasero, quemaré el interior de tu barriga hasta las cenizas y te convertiré en fertilizante para Odo Laguna. Emilia dijo, ustedes dos, no discutan porque estén alterados. Me harán enfadar a mí también. Emilia irrumpió en la atmósfera tormentosa entre Sirius y Beatriz con una mirada severa. Subaru se encontraba rodeado por 3 mujeres y estaba siendo tirado de su brazo, pero no era momento de bromear al respecto. Tal era la sensación de opresión en el alma de Subaru cuando estaba cerca de Sirius. No estaba seguro si era causado por la autoridad que esa psicópata poseía. Subaru dijo, Emilia, Beatriz, quédense atrás. Tal vez ella solo me hable a mí. Aunque, independiente de si estoy solo o no, dudo que suceda. Emilia dijo, pero. Subaru dijo, por favor. Esta es una oportunidad inesperada para hablar con el culto de la bruja. Si no fuera por esta situación, Subaru no tendría la oportunidad de sentarse y conversar con el culto. Emilia dejó escapar un suspiro ante la petición de Subaru. Ella y Beatriz intercambiaron miradas y retrocedieron para no interferir en su conversación con Sirius. Entonces Subaru, a quien había sido confiada la situación, se giró para encarar a la psicópata encadenada una vez más. Subaru dijo, como deseas, hablaré contigo. Has hecho rechinar tus cadenas desde hace un tiempo, deja de moverte. Si te liberas, nos veremos forzados a darte una paliza. Sirius dijo, tú también tienes tu propio punto de vista.
Lo entiendo. Está bien. Estas cadenas no se aflojarán ni romperán tan fácilmente. Gracias. La cautiva Sirius estaba encantada con la actitud de Subaru, que había intentado conversar con ella. Eso no significaba que las siluetas de Emilia y Beatriz estuvieran fuera de su vista, pero parecía que ella las había eliminado completamente de su atención. Sirius dijo, bueno, ¿de qué deberíamos hablar? Dada nuestra relación, no hay mucho que decir entre nosotros. Podríamos solamente intercambiar amor, ¿no crees? Solo bromeaba, ¿me perdonas? Subaru dijo, su objetivo. Sí, su objetivo. La razón tras la cual todos ustedes arzobispos atacaron esta ciudad simultáneamente. Ustedes no necesitan pretextos como el libro o el espíritu artificial. Sabemos bien que ustedes no estaban tan deseosos de robarlos. Sirius dijo, es un malentendido que no planeábamos que ocurriera. Aunque, sin duda yo personalmente no los quiero. No sé qué pensarían los demás, pero yo solo estaba siguiendo los escritos del Evangelio. Subaru dijo, el Evangelio. ¿Otra vez esa cosa? Fue igual con Betelgeuse. ¿Por qué todos ustedes siguen ese libro extraño? Betelgeuse lo seguía también. Y como resultado, perdió su vida. El Evangelio mostraba el camino del futuro que un dueño debía seguir. Aún sabiendo eso, no era omnipotente, lo cual era evidente a juzgar por los momentos finales de ese chiflado. Subaru sabía que el futuro mostrado no era absoluto. Aún así, Subaru dijo, ¿por qué el culto de la bruja sigue exactamente lo que el libro dice? ¿Es porque el libro ayudará con la resurrección de la bruja, de su adorada bruja de la envidia? Sirius dijo, no lo malinterpretes, amor mío. Subaru dijo, ¿malinterpretarlo dices? Las emociones alegres de Sirius de pronto desaparecieron de su voz al escuchar la voz acusatoria de Subaru. Mientras la psicópata miraba con sus brillantes ojos a los de Subaru, en su cara cubierta por vendas sus labios se arquearon para mostrar sus amarillentos dientes. Y entonces, habló. Sirius dijo, tú eres el único al que amo. El único. No me importa la bruja. Todo, absolutamente todo, son solo cosas necesarias para alcanzarte. Los demás arzobispos son similares. Todos tienen deseos insignificantes, inútiles y repulsivos, solo se aferran a sus autoridades. En cuanto a mí, mi única razón es amor, y para mi amado, es diferente. ¿Me perdonas? Es diferente en todo sentido. El objetivo del culto de la bruja era la resurrección de la bruja de la envidia. Es lo que Subaru había creído sin duda alguna, considerando el comportamiento y las declaraciones de Betelgeuse Romani Conti. Y adicionalmente, el credo y los actos barbáricos del culto de la bruja de los que había oído hablar hasta entonces. Sin embargo, ese principio, la razón misma para la existencia del grupo conocido como culto de la bruja había sido puesta en duda justo ahora. Subaru también se había encontrado con Regulus Corneas y habló con él. Solo pensar que ese hombre presumido y egocéntrico, que menospreciaba todo excepto a sí mismo, fuera capaz de adorar a la bruja, provocaba que la sensación de que algo no encajaba se volviera más fuerte. Ahora que lo pensaba, era obvio. Mientras más pensaba en ello, más convencido estaba. Pero si era así, ¿qué propósito tenía la existencia del culto? Subaru dijo, entonces ¿por qué demonios todos ustedes están en el culto de la bruja? Sirius dijo, porque tú estás en él. Sirius dijo, esa es mi única razón. Estoy aquí para intercambiar mi amor contigo. No sé nada sobre los demás. Si nos volvemos uno, creo que lo entenderías. Volverse uno, en resumen, probablemente se refería a fusionar sus corazones entre sí con el poder de su autoridad. Pero eso no era un entendimiento, era una conformidad forzada. Forzar un corazón en contra de su voluntad, uniéndolo con las mismas emociones, no era lo mismo que comprender al otro, y mucho menos volverse uno. Subaru dijo, ¿cuáles son los objetivos de los demás arzobispos? ¿Cuál es la meta final del culto de la bruja? Sirius dijo, bueno, ¿quién sabe? Lo siento. Por desgracia es algo que no me interesa. Subaru dijo, en general, ¿dónde se reúne el culto de la bruja?
¿Tienen algún líder? Sirius dijo, no. Especialmente con semejante rutina establecida. Ya lo sabes. Esbozando una lunática sonrisa bajo sus vendas, Sirius evadió la pregunta de Subaru. No, era probable que ni siquiera fuera su intención evadirla. La psicópata respondería sinceramente en su particular modo a las preguntas de su esposo Betelgeuse. Por su comportamiento hasta ahora, no había duda de que Sirius sufría de una enfermiza devoción hacia Betelgeuse, además de su dependencia. En otras palabras, tal y como dijo la psicópata, realmente no sabía nada. Sirius dijo, aún así, después de todo, ¿es así? Sirius murmuró mientras miraba al pensativo Subaru desde abajo. Subaru reaccionó algo lento a la frigidez de esas palabras. La psicópata aprovechó la apertura temporal que surgió de ello. El rostro de Sirius se acercó al de Subaru y la pequeña silla crujió mientras se inclinaba. Sus ojos inyectados en sangre miraron de cerca a Subaru, quien instintivamente contuvo su aliento. Sirius inclinó su silla, todavía atada a sus tobillos, y se balanceó usando solo sus pies que colgaban apenas libres. Su cuerpo cayó hacia adelante con una inyección de inercia para recostarse sobre Subaru. Subaru dijo, «Oh». Sirius dijo, «Algo me pareció extraño desde el momento en que nos reunimos allá en la Torre del Tiempo, pero ahora estoy segura. No puedo encontrar la pasión de esos días en tus ojos. Mi amado, ¿estás siendo devorado?» Sirius dijo, «Estás siendo devorado por un alma, por un cuerpo que se suponía debía ser un recipiente temporal, y has terminado incapaz de moverte. Cielos, eres un hombre tan inútil sin mí». La larga lengua de Sirius sospechosamente lamió la mejilla de Subaru mientras ella exhalaba un suspiro febril. Al sentir la rugosa punta de su lengua en su piel, cada pelo de Subaru se erizó. Una creciente sensación de incomodidad emergió desde su pecho, y el fondo de sus ojos se tiñó de un profundo rojo. Era una locura pensar que este fenómeno había sido simplemente causado por la vil acción de ella. Era una locura, pero no se le podía ocurrir una mejor explicación. Y entonces, Emilia dijo, Icebrand Arts. Un martillo de hielo descendió diagonalmente y golpeó a Sirius, que había estado aferrándose a Subaru, y la lanzó hacia la pared trasera junto a su silla. Se escuchó el sonido de un impacto, y Sirius, que había recibido este helado golpe incapaz de defenderse, cayó. Polvo voló a través de la estrecha habitación y pequeños pedazos de techo cayeron. Subaru dijo, «Oh, oh». De pie junto a Subaru, que terminó cayendo de rodillas, Emilia desmaterializó el martillo de hielo que había creado. Subaru, que había tardado un poco en notar que había sido Emilia quien había atacado sin advertencia alguna, dejó escapar un largo suspiro. No podía comprender qué acababa de ocurrir en ese momento. Beatriz dijo, «Subaru es muy tonto, supongo». Subaru dijo, «¿Beaco?» Entre el impacto y el sonido, Subaru parpadeó, notando que su mejilla había sido abofeteada. Quien había golpeado su mejilla fue Beatriz, que se había acurrucado junto a él. Miró a Emilia con el rabillo de sus ojos y... Beatriz dijo, si Emilia no hubiera interrumpido eso ahora, Betty habría hecho lo mismo, de hecho. Fuiste demasiado descuidado cerca de alguien así, supongo. En el peor escenario, ella podría haberte arrancado la garganta con sus dientes, de hecho. Subaru reconoció su propia imprudencia gracias a las palabras de Beatriz. No era una exageración o algo con lo que pudiera bromear. En realidad, Sirius había lamido la mejilla de Subaru con su lengua. Dejando a un lado lo repulsivo de esa acción, si esa lengua hubiera sido sus dientes, y en lugar de su mejilla, hubiera sido su cuello, Subaru no habría podido detenerlo. Emilia dijo, no intentes nada raro. Soy un poco despistada, por lo que no sé contenerme muy bien. El siguiente de seguro será un golpe muy doloroso. Emilia declaró que no iba a contenerse, manteniéndose alerta ante la colapsada Sirius. Sirius estaba completamente atada, de tal modo que no era capaz de moverse. Que acabaran tomando semejantes precauciones contra esta oponente que estaba siendo mantenida prisionera en este estado demostraban lo perversa que era esa psicópata. Parecía que Subaru había olvidado eso ante la amenaza de su autoridad. Sin embargo,
Esta arzobispa del pecado de la ira destacaba entre los demás, incluso teniendo en cuenta solo su fuerza de combate. A primera vista, podría pensarse que el más fuerte en el culto de la bruja era Regulus el Invencible, pero en realidad, dado que Codicia dependía completamente de su autoridad, no representaba un peligro tan grande. Una fuerza que no dependiera de una autoridad, además de la amenaza de dicha autoridad. En este sentido, los demás arzobispos eran mucho más peligrosos que Regulus. Beatriz dijo: Subaru, ya deberías saber esto, supongo. No llegarás a ningún lado, incluso si hablas con esta persona, de hecho. Ella no es una persona con la que puedas tener una conversación coherente. No sé qué sabrá ella, pero aunque quieras sacarle información, no lograrás tener una charla racional para descubrir lo que sabe, supongo. Subaru dijo: si es imposible conversar con ella. Beatriz dijo: hazle las preguntas a su cuerpo, hablo de tortura, de hecho. Aunque eso no es algo que Subaru debería hacer, supongo. Es algo que el reino hace en ocasiones después de capturar a alguien, de hecho. Beatriz tiró del brazo de Subaru para hacer que se levantara mientras ella expresaba su cruel punto de vista. Tortura. Subaru sintió una aversión indescriptible hacia esa palabra. Junto con muerte y brutalidad, no eran cosas de las que se hablara cotidianamente. Aunque él no conocía la realidad sobre ellos, tales horrorosos actos sí se encontraban al alcance de su imaginación, y también la angustia de las personas que eran expuestas a eso. Subaru dijo: no creo que sea lo que merecen. La mentalidad de Subaru no era tan ingenua para creer que la naturaleza humana era en esencia buena. No pensaba que todo tuviera que terminar con muerte cuando se trataba de decidir una batalla. La idea de resolver las cosas sin matar tanto como fuese posible siempre había estado en su naturaleza. Era un valor moral que había traído desde su mundo original, y esa era en sí misma una ingenuidad de la que Subaru no podía deshacerse. Aún así, siempre había existido una conclusión que sobrepasaba los límites de esa moral. Subaru hubiera preferido resolver las cosas sin matar a nadie. Al final, eso significaba que tendría que matar a sus enemigos si fuese necesario. Eso había sido aplicado a dos de los arzobispos, Betelgeuse y Regulus. Y no sería distinto con los demás, Sirius, Capella y Alpar de la Gula también. Subaru sentía odio y ansiaba venganza. Sin embargo, existía otra parte de su mente que había determinado que esas eran personas que debía matar. Subaru dijo: se me acabaron las ganas de hablar contigo. Cuando me vaya de aquí, es probable que no vuelva a tener una oportunidad de hablarte. No creo que sea una pena, ni una pérdida. Pero, apresúrate y suelta lo que tengas que decir, y luego podrás descansar en paz, eso siempre sería de ayuda. Decirle a alguien, muere, justo en su cara le provocó dificultad para respirar. Subaru dijo solamente eso, e hizo un ademán de salir de la habitación dado que no había nada más que decir. Como Beatriz había dicho, si querían intentar sacar información del culto de la bruja a Sirius, no había otra manera que preguntarle directamente a su cuerpo. Esa era una tarea diferente, una que Subaru no podía realizar. Cuando Subaru mostró su intención de irse, los rostros de Emilia y Beatriz se relajaron con alivio. Ambas habían estado en contra de entrar en esa habitación desde un principio. Había sido una situación lamentable que les había puesto de mal humor sin obtener resultado alguno. Sin embargo, viendo el lado positivo, quedaba claro que la forma en que esa gente pensaba era incomprensible. Parecía que debían conformarse con eso. Era imposible saber qué hubiera pasado si él se hubiera acercado. Subaru y las demás se dirigieron a la salida sin molestarse en levantar a Sirius, que seguía en el suelo debido al ataque de Emilia. Definitivamente no era una actitud admirable, pero, con eso. Subaru dijo: esperen. Subaru se detuvo en seco debido a una desagradable sensación que taladró su cráneo justo cuando estaban a punto de alcanzar la entrada. Entonces, miró hacia Sirius, tendida en el suelo. La fuente de esa incomodidad venía de ahí, de la desplomada Sirius. La psicópata yacía de lado, respirando crudamente por su nariz mientras presionaba su rostro contra el frío suelo. Su respiración era tan horriblemente ruidosa que había llamado la atención de Subaru hacia ella. Justo antes de abandonar la habitación,
Él notó que ella estaba tarareando. Subaru dijo, «Deja de cantar, ¿qué intentas hacer?» Ella desafinaba, su tono y ritmo eran un completo caos. Y esta disonancia no se detuvo ahí. No era sino una declaración de la intención de Sirius con respecto a las palabras de Subaru. En otras palabras, una negación, un rechazo. Subaru dijo, «Dije que te calles. Esa música me está taladrando la cabeza». Sirius dijo, «Lo siento». «Ah, pero la música es genial, ¿verdad? Me enseñaron que las canciones son maravillosas. Es por eso que de pronto quise intentar cantar». Subaru dijo, «¿Liliana?» Seguramente Sirius había escuchado la canción cuando se había enfrentado a Priscilla y Liliana. Subaru no tenía idea de cómo la canción había sellado su autoridad durante la pelea. En medio del combate, la psicópata no había odiado la canción, y había aprendido algo de ella. Sin embargo, la comprensión que tenía la psicópata de la música era definitivamente diferente a los sentimientos que Liliana había puesto en la suya. La de Sirius era algo más inquietante y distorsionada. Subaru dijo, «No compares tu canción con la de ella. La tuya es diferente, es otra cosa». Sirius dijo, «Podría decirse lo mismo de ti. Tú eres diferente. Has cambiado. Definitivamente eres una persona diferente a la que amo. Incluso si eres el mismo, eres diferente». Subaru dijo, «¿Qué?» Sirius dijo, «Betelgeuse está dentro de ti. Alma y alma se fundirán juntas, carne y carne se volverán una, y así, esa amada persona resurgirá. Aunque, tomará algo de tiempo. Lo que debo hacer es ayudarlo. Para ver a esa persona despertar, a tu lado». Todavía yaciendo en el suelo, Sirius torció su cuello y miró a Subaru. Una interminable tormenta de emociones surgió en sus ojos enloquecidos. Furia, alegría, tristeza y un anhelo que no podía ocultar. Todo continuó arremolinándose en los ojos de Sirius. Sirius dijo, «Yo sacaré a esa persona desde dentro de ti. Gracias, y lo siento. Por favor, hasta que ese día llegue, cuida de tu mente y tu cuerpo». Sirius ciertamente comprendía que Subaru y Betelgeuse eran personas diferentes. Debía haberlo entendido, pero la psicópata seguía escondiéndose detrás de una fantasía conveniente, sobreescribir a Subaru. Betelgeuse, que dormía dentro de Subaru, algún día saldría a saludarlo, fue lo que ella dijo. Eso no sucederá. Es imposible. Probablemente era cierto que el gen de bruja de Betelgeuse había sido absorbido por Subaru. Sin embargo, era imposible que eso hubiera salvado el espíritu de Betelgeuse. ¿De dónde sacaba esta psicópata las similitudes entre Betelgeuse y él para repetir semejante estupidez? ¿O era acaso que Subaru y ese chiflado se parecían físicamente? Sirius dijo, «Una última cosa, voy a darte un consejo para que no termines haciendo algo innecesario». Subaru dijo, «¿Un consejo? ¿Tú, a mí?» Sirius dijo, «Sí, para no perder a mi adorado esposo. Ten cuidado con gula. Tarde o temprano paladar vulgar, paladar exquisito y saciedad intentarán atraparte. Si eso sucede antes de que él despierte, nadie podrá recordar a mi querido». Cuando menos se lo esperaba, Ira mencionó el nombre de Gula, dándole a Subaru información. Pero el contenido en sí mismo no era nada extraño, ya que era solo información que él ya conocía. «No». Subaru dijo, «Espera. Paladar exquisito». «¿Y quién más?» Sirius dijo, «Paladar exquisito, paladar vulgar y saciedad. Ser devorado y asimilado sin que nadie recuerde que se perdió es un acto de barbarismo en contra del amor que debe fundirse, mezclarse y convertirse en uno. Si tienes la oportunidad, por favor mata a Gula. Ya que son una molestia». Ella había revelado algo sobre los arzobispos que estaban en la misma posición que ella, y no solo eso, sino que también deseó indiferentemente sus muertes. Era bueno que en este caso hubiera una discrepancia fatal en las relaciones entre la cúspide del culto de la bruja. El problema era lo que Sirius había dicho sobre Gula, no, sobre las gulas. Subaru dijo,
creí que la gula con la que Otto se topó era la gula que se hallaba en la torre de control, ya que habían estado merodeando como lujuria, pero... ¿Y si ese no era el caso, y era solo una de las 3 gulas? ¿Y si las 3 gulas estaban en la ciudad, y no solo una? ¿Y si la gula a cargo de su torre de control había continuado protegiendo su puesto? Subaru dijo, mierda, tengo que comprobarlo. Subaru se agarró la cabeza consternado ante su propia estupidez, pateó el suelo y se dirigió a la entrada. Ahora no era el momento de seguir hablando con Sirius. Subaru tenía que comprobar con sus propios ojos que todos los que combatieron en la batalla para defender la ciudad estaban a salvo. Tenía que asegurarse de que nadie hubiera desaparecido por tener su nombre devorado por gula. Subaru dijo, Emilia. Beatriz. Regresemos directamente al refugio en el que estábamos antes. Tengo que comprobar algo. Emilia dijo, Subaru. No sé qué te ha picado, pero cálmate. Subaru dijo, cuando esto haya terminado. Me calmaré todo lo que quieras. Me calmaré, así que por favor déjame hacer lo que necesito hacer para calmarme. Es urgente. Subaru respondió rápidamente eso a Emilia, que había tocado su hombro. Emilia tragó al ver el comportamiento de Subaru y asintió diciendo, entiendo. Beatriz, quien desde el principio no pretendía detener a Subaru, parecía sorprendida. Subaru ya se había olvidado de Sirius y había abandonado rápidamente la habitación. Emilia dijo, espera, Subaru. Iré contigo. Y así, Emilia corrió tras él, y sus pasos se alejaron con un ritmo acelerado. Mientras los escuchaba, Beatriz volteó su cabeza cuando estaba en la puerta y miró a Sirius, que seguía de cara al suelo, y apuntó la palma de su mano a la psicópata. Beatriz dijo, para ser sincera, no es que no piense que volarte en pedazos justo aquí sería conveniente, supongo. Sirius dijo, ¿y entonces, por qué no lo haces? Espíritu ramera. Sería más que placentero para mí si eso acelera el despertar de esa persona. Beatriz dejó escapar un suspiro ante el comentario provocativo de Sirius y bajó su mano. La pequeña niña agarró el dobladillo de su vestido con la mano que bajó, y sus redondos ojos se inundaron de una fuerte emoción. Beatriz dijo, si haces entristecer a Subaru, Betty definitivamente te matará, de hecho. Sirius dijo, por supuesto. La resurrección de mi adorado Betelgeuse debería ser bienvenida con emociones de alegría. No estaba claro cuánto comprendía, o si había terminado aquí o no. Pero, en cualquier caso, la temeraria conversación terminó y Beatriz salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Justo antes de que lo hiciera, los tarareos distorsionados de Sirius se clavaron en los tímpanos de Beatriz. Un sonido crudo y hostigador que trituraba tu sistema auditivo con su ritmo distorsionado, como si pisoteara el concepto de la música. Un tipo completamente nuevo de música que sembraba sentimientos desagradables en los demás. Era la música del resentimiento. La puerta se cerró, silenciando la música del resentimiento. Pero, no importaba dónde estuviera, ese ritmo distorsionado permaneció en sus oídos. Mientras experimentaba esa sensación desagradable, Beatriz fue tras Subaru y Emilia con pasos silenciosos. Parte 2. Tras salir de la prisión de Sirius, Subaru corrió hacia Al, quien se encontraba esperando en el pasillo. Al, que estaba alerta con la espada del dragón azul en su mano, fue sorprendido por la actitud amenazante de Subaru que se abría paso con firmeza. Aldebarán dijo, oye, colega. Escuché un sonido súper fuerte, no la mataste, ¿verdad? Patear y golpear cuentan como abuso a prisioneros, por lo que no son cosas que se puedan elogiar. Subaru dijo, no la maté, más tarde te daré una explicación apropiada sobre el abuso de prisioneros, pero más importante, necesito comprobar algo. Al, nadie murió donde tú estabas, ¿cierto? Aldebarán dijo, bueno, si me preguntas por toda la ciudad, no lo sé. Pero al menos, yo, la hermana, hermano con orejas de gato y la señorita con acento de Kararagi estamos bien. Creí que ya lo sabías, ¿no? Subaru dijo, ya lo sé, pero... Mierda, así no lograré nada. Era natural que su respuesta no sirviera de nada. Según las preocupaciones de Subaru, si alguien hubiera sido víctima de gula,
esa persona habría desaparecido de los recuerdos de los demás, como Rem. En esa situación, preguntar, ¿hay alguna persona a la que no recuerdes?, no tenía sentido. Lo más rápido sería decirle los nombres de todos a Al y Emilia, uno por uno. Eso era espantoso, era aterrador. Aunque no era momento para acobardarse, sería terrible escucharlo de la boca de alguien. Sería más tranquilizante regresar al refugio y comprobar el bienestar de todos con sus propios ojos. Subaru dijo, volveré al refugio. Por ningún motivo dejes de vigilar hasta que Reinhardt vuelva. Aldebarán dijo, de acuerdo, pero... Bueno, no. No pediré detalles. Me da escalofríos. Agitando su mano, Al no cuestionó el motivo del comportamiento de Subaru. Subaru cruzó el pasillo mientras evitaba considerar, o más bien, pensar, innecesariamente sobre cosas problemáticas, y salió del refugio. Mirando a Priscila por el rabillo de su ojo, que parecía tan aburrida como siempre, esa es la segunda, contó Subaru. Priscila dijo, ja. Los plebeyos son de tan bajo calibre, por eso sus corazones son perturbados con cosas tan triviales, qué gran problema. Si vas a ir de aquí para allá, al menos centra tu atención como si fueras turista tanto como puedas. Subaru dijo, que no hayas cambiado no me alivia ni un poco. Te veré luego. Sin tiempo para detenerse, Subaru rápidamente pasó frente a Priscila. Era una actitud, o más bien, una falta de respeto, que podría haber arruinado el humor de Priscila, pero ella no dijo nada al respecto y solo murmuró, qué aburrido, mientras se abanicaba. Emilia dijo, Subaru, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tienes que comprobar? Al regresar al refugio lleno de heridos, Emilia le habló a Subaru, que miraba a su alrededor impaciente. Al oírla, Subaru dudó por un momento si pedirle ayuda o no. Pensando en el caso de Rem, Emilia no era inmune al efecto de las comidas de gula. Subaru no había olvidado el shock cuando descubrió la ausencia de Rem por parte de Emilia. Necesitaba un montón de coraje para explicar la situación a Emilia, considerando lo que significaba abrir esa herida de nuevo. Sobre todo, cuando la causa de esa herida era algo imperceptible que Emilia era incapaz de asimilar. Hasta ahora, Subaru había confirmado los nombres de varios de sus compañeros que habían participado en la defensa. Beatriz y Anastasia primero. Después Garfield y Mimi, luego Wilhelm y Otto, y también Liliana y Kiritaka. Felt había sido confirmada por las palabras de Otto. Según dijo la chica, Reinhardt y Félix también debían estar bien. Y también Priscila y Al, a los que acababa de ver hacía un rato. En otras palabras, no era todavía posible comprobar la seguridad de Subaru, parece que nos reunimos a salvo. Subaru dijo, ¿Reinhardt? A su lado, una voz refrescante llamó a Subaru, cuyos pensamientos se arremolinaban. Cuando se volteó, ahí estaba un joven de cabello rojo que había alzado su mano en saludo a él, era Reinhardt. Habían pasado solo unas pocas horas desde que se había encontrado con él, quien después de la derrota de Regulus debió marcharse para proveer refuerzo a las otras facciones. De todos modos, ahora que estaba buscando a sus conocidos, Subaru sintió un verdadero alivio al poder ver su rostro. Reinhardt dijo, es un alivio ver que Emilia Samá y Beatriz Samá se han reunido a salvo. Emilia dijo, gracias, Reinhardt. Estabas recorriendo la ciudad, ¿cierto? Gracias al cielo estás bien. Sí, realmente. Reinhardt dijo, no, no es para tanto. Además, incluso sin mí, todos cumplieron sus roles con determinación. Mi modesto poder fue solo un poco útil. Reinhardt respondió educadamente a Emilia, y entonces miró a Subaru. Entrecerró sus ojos azul cielo y, como si viera las profundidades del corazón de Subaru. Reinhardt dijo, entonces, Subaru, ¿sucedió algo? Ahora mismo, pareces preocupado. Subaru dijo, quiero comprobar si ocurrió algo. Reinhardt, ¿has visto a Felt? A Felt, y a los demás. Bueno, me refiero a Rachins y los otros. Llegados a este punto, el trío de Ton Chin Kan también pertenecía al grupo de aliados. Subaru había escuchado de Otto que Felt estaba bien, y que sus seguidores también lo estaban,
pero no había mencionado el nombre de los tres para confirmarlo. Por eso estaba intranquilo. Ante la desesperación en la pregunta de Subaru, Reinhardt gentilmente puso su mano en su barbilla. Reinhardt dijo, sí, ellos están bien. Felsama, esos tres, Rachins, Gastón y Camberley están todos a salvo. Rachins y Gastón están heridos, pero no tan graves como para preocuparse. Con respecto a Felsama actuando por su cuenta, creo que ella tendrá que reflexionar al respecto más tarde, ¿no lo crees tú también? Subaru dijo, hay una gran posibilidad de que nuestro oficial de asuntos internos fuese salvado gracias a Feld, así que ten eso en cuenta, te ruego le des un castigo clemente. En cualquier caso, ¿no hay nada más? Reinhardt dijo, ¿nada más? Subaru dijo, nada más. No, lo siento. No sería realmente una pregunta específica. Así que, después de que nos separásemos, ¿sucedió algo? ¿Algún problema, o algo que te preocupara? Incluso si lo reconsideraba, Subaru no tenía nada específico que preguntar, se sintió miserable. Sin embargo, Reinhardt no se rió de ello, sino que se lo pensó en silencio y negó con su cabeza. Reinhardt dijo, no, mis disculpas, pero no se me ocurre nada. Nada particularmente problemático sucedió después que te dejé con Emilia Sama. Eso creo. Subaru dijo, ya veo. Lo siento. No es eso. Bueno. Sí, hay un montón de cosas que quiero hablar contigo, así que cuando puedas, ¿podrías reunirte con Feld también? Quiero consultar con la gente involucrada sobre lo que sucedió ahora, y lo que vendrá después. ¿Puedo encargarte eso? Reinhardt dijo, seguro, ya que es una solicitud de tu parte. En este momento, me gustaría pedirle a Felsama que se quede tranquila en el área de espera una vez más, pero probablemente sonará sarcástico para ella. Subaru dijo, rayos, qué mal. Después le pediré disculpas también, pero por ahora, te lo dejo a ti. Esbozando una sonrisa forzada a las palabras de Subaru, Reinhardt miró a su alrededor un poco, y luego abandonó el lugar rápidamente. Cuando saltó hacia la salida del refugio, su figura que saltaba por los edificios se volvió apenas visible, pronto se reuniría con Feld, al parecer. El problema era. Emilia dijo, Subaru, Félix está aquí. ¿Quieres escuchar su historia, cierto? Subaru dijo, sí. Ciertamente, también querría hablar con Félix. Llamado por Emilia, Subaru miró en la dirección que ella apuntaba. Allí, pudo encontrar la silueta de Félix, que nerviosamente dejaba su mirada vagar de un lado a otro en una esquina del refugio. El usuario de artes curativas con orejas de gato se tambaleaba y tenía mal aspecto. Probablemente fuera el resultado de su misión de curación a la que Reinhardt lo llevó. Parecía estar exhausto por usar constantemente su magia curativa. Aún así, caminaba buscando a su próximo paciente sin descansar, o no parecía ser eso. Ah. Félix, que había estado mirando a su alrededor, notó a Subaru y Emilia, y alzó su voz. Se tambaleó hacia ellos con prisa, y se agarró de la nuca de Subaru como si fuera a caerse. Levantando su liviano cuerpo, Subaru lo llamó con un oye, y entonces. Félix dijo, dímelo. Subaru dijo, ¿eh? Félix dijo, los arzobispos del pecado. Los capturaron, ¿cierto? Voy a hacerles escupir todo lo que saben, voy a descubrir cómo curar a Krosh-sama. Así que dime dónde están. Subaru se quedó inmóvil ante la mirada de Félix, que lo fulminaba con sus ojos abiertos. La furia de Félix era como la de un fuego embravecido, solo estaba preocupado por el bienestar de su adorada líder. Y si era para salvarla, estaba preparado para no mostrar clemencia a quienes sabían cómo hacerlo posible. Subaru dijo, Félix, cálmate. Entiendo cómo te sientes, pero el resultado no vendrá incluso si te apresuras a hacerlo. Por ahora, hablemos. Félix dijo, no digas lo que te conviene. ¿Entiendes cómo me siento? ¿Acaso hay manera de que lo entiendas? Mientras hablas tan calmado, ¿tienes idea de cuánto está sufriendo Crash Sam? Si lo entendieras, no serías capaz de permanecer en calma. Deja de ser tan irresponsable.
Habiendo sido golpeado en el pecho, y con un dedo apuntándolo, Subaru mantuvo su boca cerrada. Siendo atacado por comentarios irracionales, Subaru ni siquiera podía contestar. El estado de Crush no había cambiado, aún seguía infestada con la sangre de capella de la lujuria. Pero más que nada, Subaru se sentía aliviado por el comentario de Félix justo ahora, al notar que no había olvidado a Crush. Esa corrosión oscura también se había situado en la pierna derecha de Subaru y en la palma con la que había tocado a Crush. Pero eso jamás aliviaría el corazón de Félix. Félix dijo, tengo que salvar a Crush-sama. Puedo y haré todo lo que sea necesario para eso. Si tengo que torturar al arzobispo, lo haré también. Sé cómo curar a la gente. Así que incluso si los rompo, puedo arreglarlos. Es por eso que. Félix. Ya basta. Subaru no podía decirle nada a Félix, que ardía en frustración. Y entonces, quien le habló desde su espalda para que se detuviera era el sabio espadachín que no podía quedarse viendo esta situación. Wilhelm llamó al caballero, que servía a la misma líder que él, con una voz carente de toda emoción. Wilhelm dijo, entiendo completamente cómo te sientes. Pero este comportamiento no es más que un insulto hacia Crush-sama, por encima de todo. Primero, cálmate. Haz las cosas luego de que te hayas calmado. Félix dijo, estás diciendo que entiendes cómo me siento para consolarme. Wilhelm dijo, lo entiendo. Wilhelm lo paró en seco con un tono de voz bajo cuando Félix intentó gritarle. Entonces, Wilhelm miró hacia la chaqueta que tenía las cenizas contenidas dentro, la cual abrazó contra su pecho. Félix de inmediato se mordió el labio, la expresión de Wilhelm delataba quién descansaba ahí. Félix dijo, no es justo. No es justo, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Viejo Will. Wilhelm dijo, lo sé. Es injusto aprovecharme de tu generosidad y amabilidad. Obligarte a ti, quien se opone al dolor de otros más que nadie. Deberías culpar a este viejo. Félix dijo, Félix contuvo sus lágrimas y bajó su cabeza. Wilhelm lo abrazó y asintió hacia Subaru. Parecía querer decir que él se encargaría. Félix también tendría que asistir a la conferencia más tarde en lugar de Crush una vez se calmara. Sería necesario discutir lo que se haría con Sirius entonces. Pero por ahora, lo que debían hacer era intercambiar palabras para que todos supieran cómo estaba cada uno. Los ojos serenos de Wilhelm comunicaron eso a Subaru. Había una tristeza que giraba en torno a eso. Subaru inclinó su cabeza y abandonó el lugar. Subaru dijo, Wilhelm-san, también debe querer llorar. ¿Por qué todo salió mal? No había forma de lograr la felicidad para todos, amigos o extraños. ¿Cuánto tenía Subaru que luchar, que esforzarse en encontrar alguna forma de escoger la mejor opción para alcanzar ese resultado? Era algo que él no sabía. Acababa de confirmar que Reinhard y Felt estaban a salvo, también Félix y Crush. Los que seguían perdidos eran Julius y Ricardo, que habían ido a recuperar la torre de control de Gula. Además de ellos, el sirviente de Priscila, Cholt, y aunque era una persona desagradable, Heinkel. Ahora que lo pensaba, desde que comenzaron los problemas, el hermano menor de Julius, Joshua. Subaru dijo, ¿ah? Justo cuando pensaba en eso, Subaru vio la silueta de alguien observando el refugio desde afuera. Él vestía un atuendo militar blanco y tenía una delgada espada de caballero atada a su cintura. Un hombre apuesto, de perfil alto y un lustroso cabello púrpura que era casi ostentoso. Era inconfundible. Era Julius. Justo ahora, el joven cuyo bienestar quería confirmar, estaba aquí. Subaru dijo, «Hey, Julie». Subaru rápidamente alzó su voz y su mano para saludar a Julius que había asomado la mitad de su cuerpo. Pero, cuando Julius notó que los ojos de Subaru lo estaban mirando, rápidamente se giró y se fue. Trató de alejarse del refugio rápidamente. Subaru dijo, ¿qué? Ante el extraño comportamiento de Julius, a Subaru se le escapó una voz de confusión. Esa reacción era totalmente inesperada. Subaru se preguntó si Julius respondería obedientemente a su voz,
pero nunca imaginó esta reacción. No había sido una respuesta obediente o sarcástica, sino que simplemente lo había ignorado. Subaru dijo, ¿qué le pasa a ese bastardo? Vocalizando la irritación que había estado acumulando hasta ese instante, Subaru corrió tras él. No es que esté preocupado. No es que esté preocupado, pero lo estaba buscando para confirmar que estuviera bien, así que no debía tener esa actitud. ¿Qué trama? Tendré que alcanzarlo para descubrirlo. Debo decirle que este no es el momento para bromas. Emilia dijo, oye, Subaru, ¿qué sucede? Subaru dijo, ese bastardo pretencioso de Julius estaba ahí y acaba de ignorarme. Voy a buscarlo. Emilia dijo, ¿eh? Dejando atrás la voz sorprendida de Emilia, Subaru corrió y persiguió a Julius. Después de saltar de la entrada del refugio, dio su espalda a punto de desaparecer más allá de la calle. Eran claramente movimientos para evitar la mirada del público. Sin embargo, si no estaba corriendo, sería fácil alcanzarlo. Subaru dijo, si estás bien, solo apresúrate y di que estás bien. Maldiciéndolo, Subaru corrió hasta la esquina de la calle. Con uno caminando rápidamente y el otro corriendo, la distancia se redujo inevitablemente. Al doblar la esquina, fue capaz de ver su espalda, y Subaru alzó su voz. Subaru dijo, oye, bastardo. ¿Por qué demonios estás corriendo cuando todos están tan ocupados? Si no muestras tu cara los preocuparás. No, es una opinión general. Al escuchar la violenta voz de Subaru, Julius se detuvo. Giró solo su cabeza, y observó con calma a Subaru con sus ojos amarillos. Subaru frunció el ceño ante la mirada silenciosa, pero Julius no cambió su postura. Julius dijo, mis disculpas. Estaba buscando a una persona, pero parece que esa persona no estaba ahí adentro. Me gustaría dirigirme a otro refugio. Y ahora, si me disculpas. Subaru dijo, espera, ¿qué estás diciendo? Seguramente estás buscando a Anastasia-san, ¿cierto? Si es así, estaba en ese refugio. No te diste cuenta porque estás agitado. No es propio de ti. Mientras intentaba marcharse dejando atrás solo palabras de cortesía, Subaru lo llamó. Entonces, Julius mostró una reacción dramática a las palabras de Subaru. Sus hombros se sobresaltaron y se volteó con cara de sorpresa. Subaru dijo, ¿qué sucede? Subaru reaccionó instintivamente con voz aguda e intranquila. Parecía obvio por qué. La expresión de Julius, mientras se giraba, estaba cubierta por un asombro que él nunca había visto antes. No, asombro no era lo único en su expresión. Lo que ahí se encontraba era un brillo como si se hubiera estado aferrando a algo. Enfrentado a esa emoción totalmente atípica en Julius, Subaru no supo cómo responder. Al ver a Subaru así, Julius tragó saliva con una expresión de angustia. Julius dijo, Subaru. Tú, ¿me hablas a mí? Subaru dijo, ¿qué clase de pregunta es esa? No tienes una personalidad tan poco elegante como para olvidarte en unas pocas horas. El más caballeroso de los caballeros, Julius Euclius, ¿qué tontería estás? Encogiéndose de hombros, Subaru respondió como si se riera de Julius. Y en medio de esa conversación, dejó de hablar cuando cayó en la cuenta de su propia estupidez. La pregunta que Julius acababa de hacer indicaba que algo iba mal. Y ese algo era algo de lo que Subaru debería haberse dado cuenta si hubiera pensado en el peor escenario posible. Beatriz dijo, Subaru. No corras por tu cuenta. Subaru, cuya garganta se había atorado, y Julius frente a él. Tanto Emilia como Beatriz los habían alcanzado y se encontraron la escena de los dos mirándose en la calle. Cuando los vieron observándose en silencio, sus grandes ojos parpadearon. Emilia dijo, bueno. Están en medio de algo, ¿cierto? Al notar la tensión y la extraña atmósfera, Emilia ladeó su cabeza, nerviosa. Subaru sintió un mal presentimiento hacia su reacción, especialmente por su mirada, posada en Julius. Y entonces, Subaru apuntó a Julius. Subaru dijo, sí, es cierto, pero no es eso. Emilia Tan. Beaco, tú también,
verán. Emilia y Beatriz, ambas reaccionaron así ante las extrañas palabras de Subaru. Subaru tenía que hacer algo, probablemente una pregunta definitiva. Así que tragó saliva y observó a Julius. Ante los ojos de Subaru, Julius se preparó a sí mismo y alzó su terriblemente vacío rostro. Subaru dijo, encontré a Julius. Así que, puedo llevarlo a la conferencia, ¿cierto? Beatriz dijo, ¿Julius? Ante esta pregunta, Beatriz observó a Julius. Luego, Emilia procedió a hablar con una voz baja llena de dudas. ¿Julius San es tu amigo? Y como repitiendo la misma pesadilla de hace un año, dijo esas palabras. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.